¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Comienza nuestro encuentro a través de Tucumán y empezamos de esta manera. A través de las redes sociales seguimos encontrándonos con tucumanos que triunfan en el mundo. En este caso, un artista que es Octavio Amado, que realiza lámparas e instalaciones, algunas monumentales realmente, utilizando las matemáticas. Bueno, y seguimos encontrando tucumanos geniales por todo el mundo. En este caso nos vamos a Francia y allí nos vamos a encontrar con Octavio. Octavio Amado, ¿cómo te va? Muy bien. Muy bien, qué maravilla pensar todo. A mí siempre me apasiona ver cómo son los recorridos de las personas, ¿no? ¿Cómo fue todo lo que fue pasando para encontrarte en esta buena realidad que te encuentro hoy? ¿Vos te formaste en Tucumán primero? Sí, yo empecé la Facultad de Artes en Tucumán en una época en que volvían los profesores que habían estado en exilio y en los años 80-85 y fui discípulo de Ezequiel Linares en dibujo y pintura, que claro, fue una suerte porque genial, y estar con Ezequiel te deja una impronta que es la figuración, la belleza, mucha técnica, mucha frescura en la técnica, sí. Y así que bueno, me formé en esa escuela en esos años. Bueno, y me gustaría que me cuentes esa relación con las matemáticas o con algo muy, muy increíble que hay en tu obra y en estas lámparas, que ya algunas estamos viendo por allí en la imagen. Sí, bueno, la verdad que cuando llego a París tenía un taller de pintura y un fin de año con un amigo hacemos unas lámparas, ¿viste? Para venderlas así como regalo de fin de año. Sí. Y una de las clientas, medio amiga, así nos dice: ustedes tienen que hacer una empresa que haga esto, ¿viste? Que haga iluminación, que haga lámparas, qué sé yo. Y empiezo a hacer eso nada más. Y bueno, desarrollando con una cosa muy pequeña en tamaño y también en envergadura, ¿viste? Porque ¿y con qué materiales trabajabas? ¿Con qué empezaste a trabajar? En ese momento era mucho con papel de seda. Sí. Y por supuesto estudiando ya todas las formas geométricas, que sea simple. Claro. Y en ese momento desarrollamos un papel que lo hacíamos nosotros en un taller. O sea, sí, muchas superposiciones de papeles. O sea, era muy particular, de muy buena calidad. Y, por ejemplo, eso hace 23 años. Y hoy en día, yo hace 2 años fui a Nueva York y vi una de esas lámparas intactas. No. ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo! Sí, eran ya buenos productos en esa época, ¿no? Claro. Ahora, también leía por allí, Octavio, que te habías animado a hacer lámparas de dimensiones bastante grandes, ¿no? Sí, bueno, eso pasó con el tiempo, porque tuve así como mucha suerte en el sentido de que yo llegué a hacer una vez un prototipo y ese prototipo fue muy genial porque prendió muy rápido. Incluso un arquitecto lo vio en una galería acá en París y él tenía un proyecto y me hizo un súper pedido de esa lámpara y ahí pasó a ser, viste, como un prototipo que yo había hecho en un color fucsia. Para ese proyecto pasó a ser en blanco y realmente tenía que iluminar la sala de lectura de una mediateca.
¿Qué te parece? ¿Y qué tamaño tenía entonces cada una de esas lámparas? Esos son móviles, ¿viste? Porque Sí. tenían una referencia muy fuerte a Calder, y imagínate un móvil que tiene 2,10 metros por 2,10 metros y que se mueve así en el espacio. Claro. Y multiplica eso por 40. Esa era la instalación. Y aparte la magia que da la luz es absolutamente única, ¿no? Lo que puede significar. Sí, yo lo veo eso cuando la dejo, ¿viste? La instalación, cuando está lista y, ¿viste? Se hace el botón de off a on. Sí. Y ves la gente que está ahí, que es el cliente o los que pasan, o ves, es lo que acabo de decir, siempre ese efecto de magia. Claro. Y para mí es una satisfacción ver ese diálogo que hay entre una instalación que yo acabo de terminar y la gente que la va a vivir, porque bueno, ellos la van a vivir durante años. Te mando un abrazo, un beso y te felicito, siempre un orgullo estar presentando tantos tucumanos geniales que hay por todos lados, y esa formación que significó la Universidad de Tucumán. A mí siempre me impresiona eso. Gracias, Octavio. Gracias a vos. Gracias. Felicitaciones, buenísimo. Chau. Curiosidades que uno se encuentra cuando recorre la provincia. En este caso nos encontramos con Leandro Ponza, que pertenece a una agrupación que hacen una recreación histórica medieval. Es sumamente interesante la propuesta, variada, sumamente original también, así que la compartimos. Soy artesano, me dedico a la recreación histórica medieval, realizo piezas, en concreto armaduras, escudos, cascos, basados en piezas históricas. Las armaduras me han gustado desde hace muchísimos años y por suerte hace algunos años me puedo dedicar a fabricarlas para mí y para otras personas. Bueno, yo soy licenciado en artes plásticas. Eso me ha dado algunas herramientas sin duda, sobre todo la cuestión en cuanto a la percepción de las formas, el poder tener la capacidad de mirar una pieza y reproducirla lo más fielmente posible. De ahí, en cuanto a lo que hago yo específicamente, sí, fue una formación más bien autodidacta, de buscar sobre todo contactos en internet, personas de otros países que me vayan orientando y bueno, más que nada experimentando. La Edad Media históricamente es muy amplia y hay una amplia variedad en cuanto a culturas, en cuanto a religiones, países y todo, que van variando mucho, y he tratado de orientarme dentro de todo lo que serían las armaduras occidentales, europeas, dentro del periodo del siglo XIII, XIV. Clientes actuales, la mayoría creo que son los que me solicitan piezas para uso deportivo. Concretamente, ya hace unos años a nivel mundial hay una movida muy interesante, que hay un deporte que vendría a ser un combate medieval, en el cual las personas compiten con armaduras medievales o lo más medievales posibles. Es un deporte con todas las reglas y todo lo estricto posible, que tiene obviamente todos sus desafíos y sus implicancias, porque de repente una pieza no solo tiene que verse histórica, sino que tiene que ser lo más segura posible. He llegado a fabricar y actualmente estoy haciendo algunas piezas de las armaduras, vendrían a ser las corazas, los brazos, parte de las piernas. O sea, una persona que hoy en día se dedica al combate medieval necesita una panoplia completa, o sea, todo el conjunto de las piezas que componen la indumentaria militar, por así decirlo, que hoy en día es un uso meramente deportivo.
Y no solo trabajo la parte de lo que sería militar de la Edad Media, sino que realizo algunas piezas de lo que sería la vestimenta civil. Porque yo en lo personal me dedico a la recreación histórica medieval, pero la parte civil. Entonces tengo un atuendo que me voy haciendo de a poco, inspirado en fuentes de mediados del siglo XIII concretamente. Llegado el siglo XVI, las armaduras, prácticamente una persona que usaba una armadura estaba cubierta al 100% con metal, sin duda que era algo digno de ver, sino que eran piezas a su vez hermosas, que estaban cubiertas muchas veces de grabado, de fragmentos cubiertos con papel de oro, que tienen una calidad en cuanto al repujado, que son obras de arte completamente. Y de repente las armaduras muchas veces imitaban a la ropa civil. Es impresionante la cantidad de detalles que podían adquirir y que podían plasmar en el metal. Obviamente los armeros que llegaban a adquirir una fama muy grande, hoy en día se llegan a conocer nombres de armeros, de algunos italianos por ejemplo, que han elaborado algunas de las piezas que hoy en día se conservan, y te imaginas que desde el siglo XV hasta el día de hoy se sabe el nombre de una persona que elaboraba armaduras, por la calidad del trabajo que ha logrado plasmar. Acá en Tucumán desde hace varios años que nos estamos dedicando a realizar eventos medievales, ferias medievales. Y la verdad que es muy emocionante ver cómo año a año cada vez tiene más público las ferias y los eventos que realizamos. Sin duda que incentiva mucho el hecho de que existan series y películas de la temática no solo medieval, sino épica medieval. Moviliza mucho el interés del público en general. Y con eso también se han ido acrecentando la cantidad de grupos que se van creando en la provincia, que se dedican, por ejemplo, a lo que te comentaba previamente, el combate medieval en concreto, a lo que es la recreación, a lo que es la parte deportiva, y bueno, y personas fanáticas de la temática en sí que nos siguen año a año en la feria, por ejemplo. Un matrimonio unido no solo por el amor, sino por el amor a su vocación, que es la arqueología. Ellos son Nurit y Jorge, y es interesante todo lo que han realmente compartido con nosotros de la Universidad Nacional de Tucumán, del CONICET y de tantos lugares. Pero bueno, vamos entonces a conocer algunos hallazgos de más de 8.000 años que han logrado. Bueno, y nos vamos ahora a hablar de cosas fantásticas también que tienen que ver con nosotros, con el estudio, de dónde venimos y con la arqueología. Ella es Nurit Oliseski. ¿Cómo te va, Nurit? Bienvenida al programa. ¿Cómo estás vos? Hola, Tete, muchas gracias. Un placer conversar con vos. Bueno, arqueóloga, sos investigadora del CONICET, estás también en la Universidad Nacional de Tucumán. Y me gustaría hablar un poquito de la arqueología prehispánica, ¿no? De todos los hallazgos, de todo lo que se está encontrando. Contame cómo están trabajando. Bueno, nosotros, aparte de mí, somos un equipo conformado por unas 10 personas, donde somos investigadores, becarios de CONICET, tesistas de doctorales de la Universidad Nacional de Tucumán, y estamos trabajando hace 15 años en la zona del Infiernillo. Para situarnos, es en la zona montañosa que está al oeste de la provincia de Tucumán, y para ubicarse es el Infiernillo queda entre Tafí del Valle y Amaicha del Valle. Y el Infiernillo es una quebrada, ¿es? El Infiernillo es toda una zona, y dentro del Infiernillo esta es una quebrada. Es la quebrada del río de los Corrales, sí, que tiene unos 4 kilómetros de extensión este río, y en esta zona hemos podido, a través de nuestras investigaciones,
determinar que existieron ocupaciones humanas prehispánicas durante miles de años, durante casi 7.000 años, porque las primeras ocupaciones ocurrieron hace unos 7.800 años y las últimas hace 600 años. Claro. Entonces, a lo largo de miles de años hubo varias ocupaciones. Y allí encontraron qué tipo de hallazgos, qué fue lo que pudieron llegar a ver. Tal vez lo que nos interesa contar en este momento es que para un momento que nosotros llamamos de transición, ¿por qué de transición? Porque es un momento en el que se pasa de los cazadores recolectores, o sea, de la caza y recolección como modo de vida, al modo de vida agropastoril. Entonces, este es un momento que ocurrió en la región entre hace 4.000 y 2.000 años, donde, para que se den una idea, no hemos encontrado las paredes, la estructura que lo constituía, pero sí una serie de hallazgos que nos dan idea de que había una población que ya no era totalmente nómade, cazadora-recolectora, pero tampoco era totalmente del todo sedentaria. Claro. Entre estos hallazgos es muy interesante que hemos encontrado vegetales que ya son domésticos, ¿sí? Como maíz y quinoa. Estas plantas, por ejemplo, son semillas, en realidad son semillas de quinoa y granos de maíz que aparecen en lo que sería un pozo funerario, donde se habrían realizado cremaciones. O sea, cremaciones de una forma de enterrar a los muertos, claro. Es decir, enterrar. Entonces, estas primeras plantas en realidad están apareciendo probablemente como ofrendas, no tanto como comestibles, alimento, o una mezcla de alimento y una función ritual. Bueno, nos encontramos con otro arqueólogo también, que es Jorge Martínez, y que tiene también, toda la misma pasión que Nudit cuando la escuchábamos en todo el trabajo, también trabajando para el CONICET o con el CONICET, con la Universidad Nacional de Tucumán. Y hay algo que te está entusiasmando mucho, Jorge, ¿no es cierto? Algo que está ahí en marcha. Contame qué es. Exacto, sí. Hemos logrado darle forma a un proyecto que tiene que ver con el montaje de un centro de interpretación anclado aquí en esta zona de altura, de alrededor de 3.000 metros de altura, lo cual es, digamos, una linda apuesta. Es en el Infiernillo, entonces, para situarnos geográficamente entre Tafí del Valle y Amaicha. ¿No es exactamente, entre estos valles está el Abra del Infiernillo, que tiene esta altura aproximada de unos 3.000 metros, en donde hay un edificio de la escuela número 342 del Infiernillo que está desde 2011 sin uso, y es el edificio que se va a usar para hacer este centro de interpretación integral. Lo cual, va a tener como contenido, ¿no?, museográfico todos los resultados de nuestras investigaciones arqueológicas en la Quebrada de los Corrales, y va a tener también información sobre la flora, la fauna y la geología de este sector bien particular, digamos, para lo que es este sector de los valles tucumanos. Perfecto, Jorge, te agradezco mucho, los felicito y estaremos ahí siguiendo con el programa todo lo que vaya avanzando este lugar. Gracias, Jorge. Por favor. Muy amable. Felicitaciones. Siempre siento que la historia es un lugar interesante para recurrir, para entender un poquito nuestra realidad. Y en este caso me encontré con alguien realmente fantástico, que es Marcela Viñoli. Ella es investigadora del CONICET y hizo todo un trabajo sobre epidemias y endemias en la Argentina. Así que vamos a ver no solamente el comportamiento de la enfermedad, sino de la gente. Vamos a compartirlo. Bueno, le doy la bienvenida a Marcela Viñoli, que es una investigadora del CONICET
a raíz de un trabajo que ha hecho que me parece sumamente valioso, que es epidemias y endemias en la República Argentina. ¿Cómo estás, Marcela? ¿Cómo estás vos? Hola, ¿Bien? Tete, ¿cómo estás? Un gusto estar en tu programa. Bueno, yo también con muchas ganas de escucharte, porque siempre pienso que tenemos que abrevar en la historia, en lo que ha pasado, y aprender. Y bueno, la motivación debe haber sido esta epidemia que estamos sufriendo, ¿no? Sí, exacto. El ciclo de charlas que yo inicié el año pasado fue justamente en marzo, a fines de marzo, claro, cuando ya estábamos en cuarentena, pero lo más tremendo de la epidemia era bastante lejano para nosotros que estábamos en la Argentina. Sí. Entonces, inicié un ciclo de entrevistas, fueron 8 a especialistas en historia sociocultural de la salud y la enfermedad. Y lo interesante es que eran de distintos lugares del mundo, entonces además de hablar de su objeto de estudio, que es una de las epidemias, contaban cómo estaban viviendo la situación, y eso fue súper interesante para la gente que nos escuchaba. Y bueno, y salió un libro que reúne estas 8 entrevistas, después de un proceso de edición muy trabajado por los mismos entrevistados también. Salió este libro de divulgación. Es de divulgación muy accesible. Claro. Ellos son especialistas en los temas, pero la idea era que esto fuera accesible para todos y no solamente para un público universitario. ¿Empezaste a encontrar cosas similares con lo que nos está sucediendo? Sí. Por ejemplo, ¿cuáles, por ejemplo? En la entrevista de Diego Armus, él comenzó hablando de una serie de pasos por los que por lo general se atraviesa cuando aparece, digamos, una epidemia, que primero es, digamos, ningunear a la epidemia y pensar aquí no va a llegar o a nosotros no nos va a pasar. No nos va a pasar, es cierto. Es algo lejano. Bueno, a nosotros nos pasó lo mismo. Después, en el caso de la peste bubónica, me pareció muy interesante porque en ese momento se la conocía como el flagelo asiático, en una referencia, digamos, a una situación que vivía en ese momento Perú, digamos que era de discriminación a la comunidad china, muy fuerte la discriminación. Entonces, eso me pareció una similitud con nombrar al coronavirus como el virus chino. Y después también, digamos, como la búsqueda de respuestas y a otras similitudes, las reacciones de la sociedad a los intentos de control por parte del Estado, como por ejemplo una cuarentena o, digamos, ciertas libertades que comienzan a ser o que la gente las percibe como que son censuradas de alguna manera. Claro. Y después, bueno, también vimos el mal de Chagas, la malaria, la polio. Sobre la polio fue muy interesante porque hubo mucha gente que participó de esa entrevista mayor, digamos, que había vivido esta epidemia, o bien conocían a alguien que había tenido secuelas. Entonces hablamos de la cuestión de la rehabilitación. Yo también, ¿sabés qué pensaba, Marcela? También que buen aprendizaje fue del tema de las vacunas, la polio, porque la polio se erradica gracias a la vacunación. Sin embargo, todavía hay gente que cuestiona y que piensa y sospecha de las vacunas, ¿no? Cuando hay ejemplos tan palpables, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la polio, lo que nos hablaba la especialista, que es Daniela Testa, que hizo su tesis doctoral sobre el tema y que además ella continúa trabajando con personas en rehabilitación, o sea que está, digamos, en todos los lados del mostrador, como decía yo. Ella nos decía que para que una enfermedad, digamos, se erradique, para hablar de erradicación, tiene que ser a nivel planetario. Y cuando hablamos de control, es en el país. Bueno, hay todavía lugares como Afganistán y Pakistán que continúan con brotes de polio. Y lo que ella nos explicaba es que al ser el ser humano el único reservorio, es y la vacuna tan efectiva, es una de las enfermedades que es muy posible su erradicación, pero que esto no termina de ser así y que hay también mucha resistencia a la vacunación. Marcela, ¿dónde la gente puede encontrar estas entrevistas, estos encuentros? Contame, porque me parece sumamente interesante. Bueno, te agradezco muchísimo. Y el libro se vende en la editorial, en la página de la editorial, que es Imago Mundi. Ajá. Y se vende
por internet. Y después también, bueno, lo van a encontrar en internet, porque no está en las grandes librerías, está, digamos, se lo vende la editorial. Está bien, buenísimo. Bueno, Marcela, me encantó conocerte y me encantó también esta mirada sumamente interesante y que aporta tanto, sobre todo lo que nos está pasando. Todo lo que ayude a que entendamos, a que lo hagamos mejor, me parece sumamente importante. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Un beso grande. Beso. Llegó el momento de la despedida. Les recuerdo nuestro Instagram, es @tucumán200, y nuestro canal de YouTube, donde tenemos una recopilación de todo el material de estos años, que es buenísimo. Es TUC 200 años de historia. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao.